chicos, empezamos pues a desarrollar ya lo que corresponde los cuatro primeros problemas, ¿ya? En el caso de la pregunta 1, por ejemplo, no hay dificultad porque en realidad ya te da la gráfica, ¿ya? Cuando te da la gráfica ya es muy diferente, un poco más fácil. Pero hay un dato ahí donde te dice que O es el circuncentre, ¿ya? O es el circuncentre. Entonces, ¿qué pasa cuando tú tienes un triángulo y O es el circuncentro? Entonces lo que se cumple es de que estos tres segmentos tienen que ser, ¿qué cosa? Tienen que ser iguales. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, aquí hay un triangulito isósceles. Si este es alfa, pues este también es alfa, porque ahí hay un triangulito isósceles. Si este es teta, pues este también es teta, ¿sí? Y por último, si este es phi, este también es phi, porque hay tres triangulitos isósceles, ¿cierto? Lados iguales, ángulos iguales, lados iguales, ángulos iguales, lados iguales, ángulos iguales, ¿ya? Entonces, mira, yo voy a aprovechar que O es el circuncentro. Entonces, para yo aprovechar de que O es el circuncentro, voy a hacer lo mismo, ¿ya? Trazamos entonces de esta manera, ¿ya? Entonces yo voy a decir que el lado AO, el lado C y el lado BO tienen que ser lados iguales. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Acuérdate bien de que este es teta, ¿ya? Ese teta lo voy a quitar, ¿ya? Lo voy a dejar así por el momento. Entonces mira, si este angulito es 50, yo puedo decir entonces que este es 50. Por lo tanto, este también vale 50. O perdón, no es una bisectriz, ¿no? Entonces, si este es 32, este también va a ser 32, porque por aquí tengo otro triángulo isósceles. ¿Ok? Entonces mira lo que nosotros vamos a hacer ahora, ¿ya? Había una propiedad, no sé si recordarás, boomerang, ¿ya? Acuérdate bien, boomerang, o la propiedad del ángulo exterior, también podríamos aplicar, ¿no? Mejor la propiedad del ángulo exterior, que es un poquito más fácil, miren. Esto de aquí es un ángulo exterior de este triangulito, ¿ya? Entonces, como es un ángulo exterior, sería la suma de los ángulos. Entonces yo voy a decir 32 más 32, entonces este angulito vale 64. Lo mismo pasa por aquí, 50 más 50, ¿cuánto es? 100. Todo este ángulo vale 164. Como esto es un triángulo isósceles, lados iguales, los ángulos también tienen que ser iguales. Quiere decir que este ángulo y este ángulo también tienen que ser iguales, entonces sacamos la cuenta, ¿no? Si este es 164, ¿cuánto falta para 180? A ver, sacamos cuenta. 164, ¿cuánto falta para 180? 16. Pero como los dos tienen que ser iguales, sería 8. Y este también sería 8. ¿Sí? Si tú sumas los tres angulitos, 164 más 8 te da 180. Ahora, lo que a mí me pide en el caso de la pregunta 1, a ver si revisamos ya para trabajar en función de lo que nos pide, dice calcule alfa. Entonces yo voy a hallar alfa también aplicando la propiedad del ángulo exterior. Mira, respecto a ese triangulito, alfa es un ángulo exterior. Entonces yo voy a decir que alfa es igual a 8 grados más 100 grados. Entonces alfa vale 108 grados, que es lo que me está pidiendo, ¿ya? En el caso de la pregunta número 2 dice, mira que aquí no hay gráfica, yo ya para ir ganando tiempo hemos ido graficando y una vez, fíjate bien, dice, se tiene un triángulo obtusángulo ABC. Fíjate bien que cuando un triángulo es obtusángulo se grafica de esta manera. ABC es un triángulo obtusángulo obtuso en C. Si me dice obtuso en C, entonces ese es el mayor ángulo. Luego dice que el ángulo C menos el ángulo A es igual a 32 grados. Y fíjate bien lo que me pide. Calcular la medida del ángulo que determina la bisectriz exterior BE. Si este es el triángulo ABC, la bisectriz exterior es BE. Esa es la bisectriz exterior, ¿sí? Ahora, dice, y la altura BH. O sea, hay que determinar
el ángulo que forma la bisectriz exterior BE y la altura BH. Aquí está, lo estamos llamando en ese caso X. Hay un dato donde te dice que el ángulo A menos, o el ángulo C menos el ángulo A es 32 grados. Eso quiere decir que el ángulo C es mayor que A en 32. Como C es mayor que A en 32, si al ángulo A lo llamo alfa, pues el ángulo C tendrá que ser alfa más 32. ¿Ya? El ángulo C recuerda que es mayor por el dato. Ahora, acuérdate bien de que B era la bisectriz exterior. Entonces yo voy a decir, si esto es teta, pues esto también es teta. Acuérdate que B era una bisectriz exterior del triángulo ABC. Luego, lo que nosotros podríamos decir en un primer paso, fíjate bien, propiedad del ángulo exterior, ¿ya? Entonces, en la propiedad del ángulo exterior, fíjate bien lo que yo voy a hacer. Yo voy a decir que alfa más 32 es todo el ángulo exterior que vale 2 teta. Entonces digo, alfa más 32 grados es igual a 2 teta. Entonces sería aquí 2 alfa más 32 es igual a 2 teta. Todos tienen mitad, entonces digo que alfa más 16 grados es igual a teta. ¿Sí? Ahora, lo que a mí me está pidiendo, recuerda que es el ángulo formado por la bisectriz BE y la altura BH, que lo he llamado X. Entonces lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente, fíjate bien. Si todo este ángulo es teta, y este es X, el pequeñito es X, entonces este angulito será teta menos X. ¿Sí? Entonces de nuevo voy a volver a aplicar la propiedad del ángulo exterior. Entonces fíjate bien cómo voy a aplicar la propiedad del ángulo exterior. Por aquí, segundo paso. Voy a decir 90 más teta menos X es el ángulo exterior alfa más 32. Entonces dice 90 más teta menos X es igual a alfa más 32 grados. Desarrollamos y aquí lo que me está pidiendo, acuérdate bien que es el valor de X. Entonces yo voy a decir 90 más teta, pero teta ya lo tengo por dato. ¿Cuánto vale? Alfa más 16 menos X, y esto es igual a alfa más 32 grados. Se va alfa en el primer miembro y segundo miembro, en menos X pasaría como positivo a la derecha, y bueno, aquí ya sería cuestión de hacer algunas operaciones básicas, ¿no? 32 pasaría restando a 90, entonces esto vendría a ser 58. Ahora, si tú sumas 58 más 16, esto vendría a ser 70 y 74. Y ese sería el valor de X. ¿Sí? Fíjate bien, recuerda de que no había ninguna gráfica. Tú tienes que leer bien el problema y tienes que graficar. En el caso de la pregunta 3 también pasa lo mismo, no hay gráfica. Entonces tú tienes que leer el problema, ¿ya? A ver, ¿qué dice el problemita número 3? Dice lo siguiente. Sobre el lado BC de un triángulo ABC, mira, aquí tienes el triángulo ABC y sobre el lado BC dice que se ubica el punto D. De tal manera, ¿ya?, que el ángulo ADC, o sea este, es la semisuma de los ángulos interiores A y B. Si el ángulo A yo le he considerado 2 alfa y el ángulo B 2 teta, el ángulo ADC es la semisuma. La suma es 2 alfa más 2 teta, la semisuma la mitad. Por eso que le estoy considerando alfa más teta. ¿Ya? Y luego lo que a mí me da es de que el lado AC vale 12, el lado BC vale 16 y lo que me pide es BD. ¿Sí? Fíjate bien que nosotros estamos trabajando bastante con esta propiedad, ¿ya? La propiedad del ángulo exterior. ¿Sí? Con esta propiedad, a ver, recordemos la propiedad del ángulo exterior. A ver, en la propiedad del ángulo exterior lo que tú tienes que saber es de que si este ángulo vale alfa y este ángulo vale, vamos a llamarlo teta, ¿ya? Teta, y este es X, entonces el ángulo exterior, el ángulo que está afuera,
es la suma de los dos interiores. Esa es la propiedad. Pero no siempre en los problemas pues te va a venir así la gráfica puede venir de otra forma, ¿no? Puede estar de cabeza, ¿no? Entonces tú tienes que observar bien. Entonces mira, lo que nosotros podemos hacer aquí es lo siguiente. Yo podría decir que este es un ángulo exterior. Y este ángulo exterior sería 2 alfa más 2 teta. 2 alfa más 2 teta. ¿Sí? Ahora, este también es un ángulo exterior, pero de este triangulito pequeño. ¿Ya? También es un ángulo exterior. Entonces yo voy a decir que este 2 alfa más 2 teta es la suma de este alfa más teta más este angulito. Entonces, ¿cuánto tendría que ser este para que sumado con alfa más teta te dé 2 alfa más 2 teta? Entonces también tendría que ser alfa más teta. Porque alfa más teta más alfa más teta, 2 alfa más 2 teta. Y ahí también estoy aplicando la propiedad del ángulo exterior. Entonces, ¿qué me doy cuenta ahí? Que en el triangulito sombreado hay 2 ángulos iguales. Por lo tanto, es un triángulo isósceles. Entonces yo digo, si este alfa más teta se opone a 12, este alfa más teta, ¿a quién se tiene que oponer? También a 12. ¿Sí? Ahora, como todo BC vale 16, si CD vale 12, ¿cuánto vale X? 4. ¿Sí? Entonces decimos, por lo tanto, el valor de X es igual a 4. ¿Sí? Entonces ahí estamos aplicando, fíjate bien, la propiedad del ángulo exterior. ¿Ya? Y en el caso de la pregunta número 4, aquí sí ya te da la gráfica. Nosotros acá tenemos que hallar el valor de teta. Entonces yo voy a aprovechar el dato. Mira, ve. ¿Qué dice? Que el lado AE es igual al lado FE. Le pongo la misma marquita. Pero el lado FE también es igual a FP. Entonces también le pongo la misma marquita, FP. Y FP es igual a PB. Entonces a PB también le pongo la misma marquita. Entonces recuerda la propiedad del ángulo exterior, mira, ve. El ángulo exterior es la suma de estos dos interiores. Si todo esto fuera, si todo esto fuera 4 teta y el triángulo es isósceles, sería 2 teta más 2 teta, 4 teta. Si fuera 10 teta, 5 teta, 5 teta. Si fuera 20 teta, 10 teta, 10 teta, pero siempre y cuando el triángulo sea isósceles. Y aquí fíjate bien que este triangulito es isósceles. Entonces, si este exterior es 2 teta, entonces la única posibilidad es de que este sea teta y teta. ¿Por qué? Porque teta más teta, 2 teta. ¿Sí? Aquí también tienes otro triangulito isósceles, lados iguales, ángulos iguales. Entonces este también vale 2 teta. Lados iguales, ángulos iguales. La propiedad del ángulo exterior, fíjate bien, el ángulo exterior es la suma de los dos interiores. Entonces yo podría decir que este angulito vendría a ser 3 teta. No sé si te estás dando cuenta. ¿Por qué? Porque sería la suma de 2 teta más 1 teta, 3 teta. Propiedad del ángulo exterior. Entonces aquí también tienes otro triángulo isósceles, fíjate bien, ¿ya? Entonces si este es 3 teta, pues este también es 3 teta, ¿sí? Lados iguales, ángulos sí, iguales. Ahora, ¿qué vas a hacer? Que este teta más este 6 teta, porque es 3 teta más 3 teta, 6 teta, teta más 6 teta, te da el ángulo exterior, que sería ¿cuánto? 140. Entonces yo voy a terminar el problemita y voy a decir, pues, teta más 6 teta es igual a 140 grados. 7 teta es igual a 140 grados y teta tendría que ser 20 grados, ¿sí? Muy bien, chicos, ese sería entonces el primer bloque. Tienes que tener bastante cuidado, sobre todo con los problemas que están para graficar. ¿Por qué? Porque ¿qué hubiera pasado si aquí en la pregunta 2 ABC es obtusángulo? ¿Ya? Es un triángulo obtusángulo. Si tú lo graficas así, esto no es un triángulo obtusángulo. Esto es un triángulo acutángulo. Entonces, si tú lo graficas así, ya vas a tener dificultades porque la gráfica no te va a ayudar. Por eso es importante de que tú puedas graficar bien.